Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo chidori. Capítulo 283. El crecimiento de Damuel. Mientras esperaba en mi bestia alta a que el ruelle terminara de crecer, observaba a todos los que luchaban abajo. Los caballeros estaban colocados alrededor del árbol del muelle en un círculo, con Damuel colocado entre Ferdinand y Karstedt para que pudieran seguir a cualquier bestia fey que se le escapara. Tenía la zona más pequeña para proteger de todos, pero eso tenía sentido, era demasiado arriesgado darle más de lo que podía manejar. Pequeñas bestias fey se precipitaron hacia adelante desde todas las direcciones. Después de haber viajado por todo el ducado y de haber luchado contra todo tipo de bestias feys mientras recogía mis ingredientes de temporada, era capaz de juzgar mejor sus fuerzas relativas. Con este conocimiento, podía decir con confianza que los Anses, Fetses y Eifintes, que corrían hacia nosotros no eran una gran amenaza. Su fuerza provenía únicamente de su número, y si bien esto había resultado peligroso el año pasado, cuando solo teníamos a unos pocos caballeros, ahora teníamos a Ferdinand y Karstedt de nuestro lado, que tenían demasiado maná. Parecía que esto sería pan comido. Aquí voy. El primero en atacar fue Eckhart. Se apresuró a dar unos pasos hacia adelante, bajando un poco las caderas antes de lanzar su lanza con una fuerza tremenda. Un silbido agudo surcó el aire, la punta del arma brilló bajo la luna púrpura. Su golpe había atravesado las piedras feys de varias bestias, que se fundieron en la nada. Un solo golpe, eso fue todo lo que necesitó para matar a varias bestias feys. ¡Ja! Eckhart giró, convirtiendo su estocada en un amplio golpe que derribó a todas las bestias feys cercanas. Algunas cayeron al suelo por la fuerza contundente del asta, mientras que otras se desplomaron débilmente después de que la punta de la lanza las atravesara. Las bestias feys cercanas se movieron para atacar no a Eckhart, sino a esas bestias feys debilitadas, devorándolas rápidamente. Intentaban comer las piedras feys para ganar un poco de fuerza. Con sus ojos azules fijados ferozmente en la horda, Eckhart ajustó a continuación el agarre de su lanza, apuñalando al grupo una y otra vez. Las rápidas estocadas cortaban el aire, aniquilando una tras otra a las bestias feéricas. ¡Wow! Eckhart es genial. Es, como, la mitad de genial que papá. Bueno, tal vez más como una cuarta parte de lo genial. O un octavo. Mientras seguía viendo a Eckhart luchar, dejé escapar un silbido de admiración. En gran parte solo lo había visto ayudando a Ferdinand con el papeleo, pero cuando luchaba como un caballero, era sinceramente un espectáculo para la vista. Mientras alababa internamente el heroico rostro de Eckhart, oí a Brigitte lanzar un feroz grito de guerra. Ajusté ligeramente la posición de mi bestia alta para mirarla. ¡Gra! Volvió a rugir, dando un pisotón antes de blandir su alabarda en un amplio arco. Cortó audiblemente el aire y luego las bestias feys que la rodeaban, empezaron a derretirse inmediatamente. Siguiente. Los ojos amatistas de Brigitte se fijaron en sus próximos objetivos sin detenerse siquiera a ver cómo desaparecían las bestias feys ya muertas. Bajó las caderas hasta adoptar una postura de combate, y luego giró y se retorció para blandir su alabarda de un lado a otro, agitando su falda mientras se movía. Su arma seguía exactamente sus movimientos, sin quedarse atrás por mucho que girara las caderas. Y cada vez que destellaba, su hoja larga y ligeramente curvada barría y desgarraba a varias de las bestias feys que se abalanzaban hacia ella. Brigitte parecía tan viva mientras blandía incesantemente su arma, exudando belleza y gracia heroica a partes iguales. ¡Ah, es tan maravillosa! Yo también quiero ser así de fuerte algún día. Aunque sabía que nunca sería exactamente como Brigitte, yo también quería ser genial y caballerosa. Mi sueño era ser una maravillosa hermana mayor con la que todos pudieran contar.
Por cierto, me pregunto cómo lucha mi padre. Técnicamente había estado allí para ver luchar a Karstedt tanto en la incursión de la oración de primavera como en la casa del Snowstorm, pero siempre había estado demasiado lejos. El primer evento también había terminado después de un solo ataque importante, mientras que en el segundo había tantos caballeros presentes que no pude entender mucho su particular estilo de lucha. Así pues, exploré la zona en busca de su posición, sintiendo una pequeña oleada de emoción que me invadía. Pronto lo vi. A mis ojos, parecía que estaba balanceando perezosamente una guadaña más grande que su propio cuerpo. Ni siquiera parecía que estuviera poniendo tanta fuerza en sus ataques. Estaba cortando la horda de bestias feas que se acercaban con golpes casuales, como si uno cortara la hierba sin prisa. Ah, padre. Eres muy fuerte. Así es el comandante de los caballeros. Incluso con lo despreocupado que parecía, cada golpe de la enorme guadaña producía un potente sonido de corte, lo suficientemente fuerte como para que pudiera oírlo claramente desde el ruelle. Era como si el aire se desgarrara, y el número de bestias feas reducidas a niebla con cada ataque era simplemente incomparable con los esfuerzos de Eckhart y Brigitte, al menos una docena morían con cada golpe, si no más. Desde luego, no era mi imaginación que, a pesar de que Karstedt tenía una zona tan grande que proteger, tuviera muchas menos bestias feas a su alrededor que los demás. Vino desde Erenfest solo para ayudarme con mi recolección. Está bien. Papá sigue siendo el más genial, pero padre es el segundo más genial. Me golpeé las rodillas emocionada mientras alababa a Karstedt, cuando el estruendo de una fuerte explosión rasgó de repente el aire. Hay que reconocer que no fue tan fuerte, pero salió tan de la nada que no pude evitar estremecerme y taparme los oídos por reflejo. Giré la cabeza con fuerza, tratando de averiguar qué había pasado. Entonces vi a Ferdinand. El área designada para él para vigilar tenía un círculo abierto en el centro completamente libre de bestias feas. No había duda, él era el que estaba detrás de la explosión. Pero, ¿qué podría haber hecho para limpiar por completo su entorno? Era tan inquietante que no podía apartar los ojos de él, observando con curiosidad lo que sucedería a continuación. Ferdinand simplemente se quedó allí, observando con indiferencia cómo más bestias feas se acercaban para llenar el espacio vacío. No pude evitar preguntarme si yo era el único que sentía el repentino impulso de gritarles, «¡Corre! Date la vuelta y corre si quieres vivir». Muy pronto, Ferdinand lanzó algo a las bestias feas que se acercaban. Brilló en el aire por un momento y luego comenzó a extenderse rápidamente. Un segundo después, parecía haber desaparecido por completo. Al menos, ya no podía verlo. ¿Eso era una red? Resultó que no se había desvanecido, sino que se había posado sobre todas las bestias feas. Cuando empezaron a forcejear y a agitarse en un intento desesperado de escapar, Ferdinand se agachó y presionó una palma contra el suelo, observando cuidadosamente a las criaturas atrapadas. «Desaparezcan», dijo en voz baja. Pude ver cómo vertía maná en la red. Sus hilos brillaron con la luz del maná y, un instante después, oí el mismo estallido explosivo de antes. Todas las bestias feas de la red desaparecieron, tal y como Ferdinand había ordenado. Eso es aterrador. Eso es tan aterrador. Supongo que solo alguien con una capacidad de maná abrumadora, como Ferdinand, podría llevar a cabo un ataque así. Verter maná en una red tan amplia requeriría tanto una tonelada de maná como una gran habilidad para manipularla. Ferdinand mostraba una fuerza tan abrumadora, en comparación con todos los demás, que mi inquietante temor se convirtió en simple miedo. Decidí cambiar mi mirada y centrarme en Namuel. Su estilo de lucha era mucho más monótono que el de los demás. No tenía nada de llamativo, se limitaba a clavar su espada en cada bestia fea, una por una. Pero estaba claro que había crecido desde el año pasado. No tenía que depender de su resistencia y fuerza para conservar el maná, no le faltaba el aire y no escudriñaba ansiosamente su entorno. En lugar de eso, miraba al frente y luchaba sin vacilar. Habiendo tomado en serio mi consejo y habiéndolo incorporado a su entrenamiento, Damuel ahora sabía cómo variar la cantidad de maná que utilizaba en el combate. Usaba un poco más cuando se enfrentaba a las bestias feas más grandes, y menos cuando luchaba contra los más pequeños. Damuel,
Ha pasado algún tiempo. Da un paso atrás y bebe una poción. No es necesario, Lord Carstead. Estoy bien, dijo Damuel, sacudiendo la cabeza mientras apuñalaba a un Sanse con su espada. Tal vez se debiera a que este año estaba situado entre dos potencias absolutas, pero estaba blandiendo con mucha más confianza y asegurándose de confirmar cada muerte. No hay necesidad de forzarte. De verdad que estoy bien, respondió en voz baja, sin apartar los ojos de las bestias Face ni un momento mientras seguía blandiendo su espada. La batalla continuó durante bastante tiempo antes de que Damuel anunciara que se retiraba. Esta vez, sin embargo, lo hacía en sus propios términos. Dejando la zona que había estado protegiendo a Carstead y Ferdinand, dio un paso atrás y se apoyó en el árbol, bajando una poción de recuperación. Descansaría hasta que le hiciera efecto. Damuel, estás mucho más fuerte ahora, llamé, asomándome a la ventana de mi pandabús. Levantó la vista sorprendido, y luego me dedicó una pequeña sonrisa. Gracias. Poco después, me di cuenta de que había cerrado los ojos. Por su cuidadosa respiración, me di cuenta de que estaba comprobando la cantidad de maná que tenía. Cuando los abrió de nuevo, su mirada se fijó inmediatamente en las bestias Face. Volvió a transformar su espada en un sable y volvió a saltar a la batalla. Parecía que sus límites habían aumentado lo suficiente como para darle una nueva confianza, y ahora luchaba con mucho más margen de maniobra que antes. Debía de estar tomándose su entrenamiento muy, muy en serio. Sabía lo mucho que Damuel había deseado fortalecerse, así que ver que su duro trabajo daba frutos me llenaba de orgullo como si estuviera viendo a mi propio hijo. Su reciente crecimiento era un poderoso recordatorio de lo importante que era el amor como fuerza motriz. Mientras admiraba lo mucho que había crecido Damuel y sonreía por su vida amorosa, Justus me llamó de repente. «Milady, es la hora. Creo que ahora debe verter su maná en el ruelle». Tras respirar profundamente, me asomé a mi pandabús y alcancé la fruta del ruelle, que se parecía mucho a un cristal morado. Teñirla con mi maná no era tarea fácil. Todos los seres vivos tenían el instinto de rechazar el maná exterior, por lo que se resistían violentamente al proceso. Agarré el duro y liso ruelle con las manos y empecé a verter mi maná de golpe, visualizándome a mí misma haciendo añicos su resistencia. El hecho de que pudiera sentir un poco menos de resistencia que el año pasado, significaba que yo también había crecido un poco. Seguí añadiendo más y más maná, centrando mi mirada en el ruelle mientras superaba su resistencia. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a pasar de un púrpura translúcido a un amarillo claro. El año pasado, había tenido la sensación de que mi maná estaba siendo rechazado, pero ahora no había nada de eso. Mi flujo de maná era rápido e ininterrumpido. «Justus, ¿esto servirá?», pregunté, mirando a mi alrededor justo a tiempo para verle cortar un eifinte en su camino. Una vez eliminada la amenaza, voló hasta el ruelle, manteniéndose en guardia. «Eso fue rápido, milady. Pero sí, ya está hecho. Al retirarlo del árbol, por favor, colóquelo en su bolsa de inmediato». El ruelle había cambiado ahora completamente de color. Lo sujeté con la mano izquierda mientras cortaba el tallo que lo unía al árbol con mi cuchillo mágico, y luego recorté todas las partes sobrantes antes de meterlo en mi bolsa. Era una bolsa que bloqueaba el flujo de maná, así que no creía que tuviera que preocuparme de que las bestias Face me la arrebataran. «Ha terminado su recolección», gritó Justus. Carstead respondió con un firme asentimiento. «Entonces nos retiramos». «Aún no», grité de nuevo. «Espera un poco más. Damuel también necesita un ruelle». Ferdinand hizo volar en pedazos a una multitud de bestias Face, y luego me lanzó una mirada feroz. «¿En qué estás pensando, Rosemain? ¿No necesita una piedra Fey considerable para su propuesta del próximo verano? No tendrá ninguna oportunidad de conseguir una mientras me esté protegiendo, así que más vale que la coja ahora». Lo aprendí todo de las historias de caballeros, dije, hinchando el pecho con orgullo. Tanto Ferdinand como Carstead sonrieron ante mi comentario, casi como si dijeran, «Mira a esta niña que ni siquiera sabe distinguir la ficción de la realidad». No pude evitar parpadear sorprendida. ¿Los he interpretado mal o algo así? No. Sin embargo,
Ferdinand se interrumpió y luego dirigió una mirada significativa a Brigitte. Lo entendí inmediatamente. Evidentemente, debías preparar la piedra fe con discreción, no delante de la misma persona a la que pensabas pedirle matrimonio. Ah. Creía que estaba siendo considerada, pero en realidad solo le estaba poniendo las cosas difíciles. Mientras me acunaba la cabeza de puro horror, una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Karstedt. Ve a buscar una, Damuel. No encontrarás piedras feas de mayor calidad que esas. Serán perfectas para tu propuesta, dijo, sin dejar de cortar bestias feas. Tal vez fuera solo mi imaginación, pero podría jurar que también le oí decir, Elvira está deseando ver lo que ocurre a continuación. Tener la aprobación del comandante de los caballeros había sellado el trato, así que tanto Eckhart como Ferdinand le dijeron a Damuel que se diera prisa y acabara con esto. Me asomé a Brigitte y vi que seguía cazando bestias feas en silencio, sin mirar intencionadamente hacia aquí. Era un poco difícil de notar ya que estaba oscuro y ella estaba muy lejos, pero parecía que sus orejas se habían puesto un poco rojas. Lo siento, Brigitte. Realmente no quería avergonzarte de esta manera. Damuel hizo volar su bestia alta hasta un ruelle, y luego cantó mese para transformar su estapé en un cuchillo. Mientras yo necesitaba una piedra fey de alta calidad teñida completamente con mi propio maná, Damuel necesitaba una piedra fey destinada a las propuestas. No tendría que teñirla con su propio maná justo en el árbol, como hice yo. Se apresuró a cortar algunas ramas y reunió 2 ruelles cercanas, una para la propuesta y otra, presumiblemente, para sus propios fines. Luego, con una sonrisa de satisfacción, colocó ambas con delicadeza en su propia bolsa de cuero. Es la primera vez que consigo una piedra fey de tan alta calidad, dijo. La llevaré a casa y me tomaré mi tiempo para llenarla con mi maná. Al regresar a la mansión de invierno de Dorvan, dormí lo más profundamente posible, lleno de una mezcla de orgullo y satisfacción por haber terminado por fin de reunir todos los materiales que necesitaba. Cuando llegó la mañana, prácticamente salté por el pasillo hacia la habitación de Ferdinand. Me había dicho que fuera a verle después de desayunar, presumiblemente para continuar con el papeleo que no habíamos terminado el día anterior. Pensaba poner todo de mi parte para que pudiéramos empezar a hacer la poción lo antes posible. Pronto voy a estar sana. Me pondré fuerte y todo. Por fin voy a ser una chica normal. Ejejeje. Ejejeje. Damuel se había dirigido a la habitación de Ferdinand con antelación, por lo que en ese momento me acompañaban Fran y Brigitte. Me fui dando saltitos hasta que llegamos nosotros mismos, momento en el que uno de los asistentes de Ferdinand que esperaba fuera abrió la puerta y nos hizo pasar. Buenos días, Ferdinand. ¿En qué necesitas ayuda hoy? Pregunté, saludándole con un tono alegre y animado. Pero el ambiente en la sala era tan pesado y serio que me apresuré a cerrar la boca. No había nadie trabajando, es decir, todo el mundo, excepto el empleado que esperaba junto a la puerta, se había marchado, sin dejar a nadie que hiciera el trabajo. Solo estaban Karstedt, Ferdinand y Eckhart, que me miraban con el ceño fruncido, y Damuel, que me miraba con una mirada lastimera, como pidiendo ayuda. Damuel, ¿qué has hecho? Brigitte, Fran. Vete. Luché contra el impulso de aferrarme a Brigitte y Fran mientras salían a toda velocidad de la habitación, y en su lugar me limité a parpadear con absoluta perplejidad. Eso le dio a Ferdinand la oportunidad de mirarme fijamente. Imagino que sabes por qué estás aquí, Rosemain, dijo. ¿Qué le hiciste exactamente a Damuel? Sinceramente, no tenía ni idea de lo que estaba hablando. ¿Estaban enfadados conmigo porque había tratado mal a Damuel como mi caballero guardián? Traté desesperadamente de recordar todo lo que había hecho recientemente. ¿Qué le hice a Damuel? ¿Te refieres a cuando le sugerí que reuniera rueyes anoche? ¿O cuando le di dulces mientras estaba de guardia el otro día? Oh, pero también se los di a Brigitte, así que... No. Nada de eso. Deduzco que tú eres la responsable del aumento anormalmente grande de su capacidad de maná. Su capacidad de maná aumentó como resultado de su propio trabajo. Le di algunos consejos para ayudarle, pero nada habría ocurrido sin su riguroso entrenamiento y dedicación.
Al comprobar que se trataba simplemente del reciente crecimiento de Damuel, dejé escapar un suspiro, aliviado de que no estuvieran realmente enfadados conmigo. Pero Karstedt me miró con una expresión severa. ¿Qué fue ese consejo que le diste, Rosemain? Preguntó. Su crecimiento es totalmente anormal. Un ley noble como Damuel al final de su periodo de crecimiento no debería mostrar un aumento tan considerable. No tiene precedentes. Solo le enseñé mi método de compresión de maná con un ejemplo visual, de la misma manera que utilizó las piezas Yewinen para ayudar a Angélica a entender la táctica, dije. Karstedt y Eckhart fruncieron el ceño, confundidos. Ferdinand, sin embargo, me miró con las cejas enarcadas. ¿Tu método de compresión de maná? No me lo habían comunicado. Nunca me has preguntado por él, Ferdinand. No ha salido a relucir en las conversaciones. Además, lo desarrollé yo misma, así que ni siquiera sé si es algo bueno para la gente. Tal vez solo funcionó bien con Damuel, dije pensativa, pero Damuel negó lentamente con la cabeza. Creo que cualquiera que pase por la pubertad vería un aumento excepcional de su capacidad de maná al utilizar su método de compresión de maná, Lady Rosemain. Simplemente no informé de ello porque no quería volver a estar por debajo de la media después de conseguir por fin más maná. Perdóname. Si todos aprendieran el mismo método y aumentaran sus capacidades de maná, entonces la media subiría con ellos, volviendo a situar a Damuel en la parte baja. Entiendo por qué querrías ocultarlo, dijo Eckhart. Tendría mucho sentido mantener un método así como un secreto personal, o incluso que se transmitiera a través de la propia familia. Parecía que Damuel no estaba siendo regañado por mantener la técnica en secreto, pero entonces, ¿por qué estábamos aquí? Me giré para mirar a Ferdinand, que me observaba en silencio con sus ojos dorados. Rosemain, parece que, a diferencia de Damuel, no tenías intención de mantener esto en secreto. ¿Por qué, entonces, no pensaste en difundir este método por todo Erenfest, sabiendo que estamos experimentando una escasez de maná? Bueno, quiero decir. Era cierto que Erenfest sufría actualmente una escasez de maná, y que la mayoría de la gente probablemente tenía gran interés en encontrar formas de ayudar a aumentar la cantidad de maná disponible. Pero yo no era la mayoría de la gente. Estaba totalmente centrado en la difusión de libros, así que nunca se me ocurrió que debía intentar difundir mi método. Comprimir mi maná es algo que necesitaba hacer constantemente para sobrevivir mientras vivía al borde de la muerte. En realidad, no lo consideré algo que mereciera la pena enseñar a los nobles con herramientas mágicas, y posiblemente es un método peligroso que podría matar a la gente. No quiero difundir algo tan peligroso. Karstedt asintió comprensivamente, pero Ferdinand le apretó un dedo en la sien. Entonces, ¿por qué se lo enseñaste a Damuel?, preguntó. Damuel conoce mis orígenes, por lo que entendió el verdadero significado y el peso de que dijera que era algo que hacía mientras estaba al borde de la muerte. Todos los demás presentes también conocían mis orígenes, y todos parecían tener el mismo ceño fruncido de dificultad. Entiendo, respondió finalmente Ferdinand. Entiendo tu perspectiva, y la razón por la que no te sentiste motivada para compartir esta técnica más ampliamente. No obstante, te pediré que la difundas. Deseo que este método de compresión de maná se enseñe a otros nobles de Erenfest. La escasez de maná es un problema que debe resolverse cuanto antes, y en ese sentido, nada podría ser mejor para nosotros que aumentar la capacidad de maná de los niños que sostendrán Erenfest en el futuro. Podía percibir la ligera urgencia en su voz, pero tenía entendido que, durante los 2 últimos años, Erenfest había conseguido cumplir sus cuotas de maná y obtener cosechas suficientemente abundantes gracias a que yo realizaba la oración de primavera. Aunque podía entender que quisiera aumentar las capacidades de maná de los sacerdotes azules que nos ayudaban a ofrendar maná, no entendía por qué quería con tanto fervor aumentar las capacidades de maná de todos los nobles en general. Parece que tiene mucha prisa por hacerlo, observé. ¿Hay alguna razón para ello? No especialmente. Es solo una forma más de prepararse para que Georgine utilice su posición como primera esposa de Arensbach para perjudicar a Erenfest. Aumentar la capacidad media de maná de nuestros nobles nos ayudaría considerablemente. Si Ferdinand necesitaba mi ayuda para algún plan, probablemente sería prudente que se la proporcionara.
Pero mi compresión de maná no era un proceso fiable y seguro, no quería lanzarlo sin más en su estado actual. No me importa difundir mi método para ayudar al ducado, dije. Pero tengo algunas condiciones. Capítulo 284. Condiciones para comprimir el maná. Eckhart y Karstedt inhalaron con sorpresa, pero Ferdinand se limitó a enarcar una ceja, mostrando interés. Continúa, dijo. En primer lugar, solo debe mostrarse a quienes ya han aprendido el método que se enseña en la Academia Real, expliqué. Se trata de una técnica de vida o muerte, así que no tengo ninguna intención de mostrársela a personas que no puedan ya comprimir el maná por sí mismas. Ferdinand, Eckhart y Karstedt asintieron lentamente, como si mi primera condición fuera natural. Solo Damuel se quedó de pie, incómodo, claramente más preocupado por si iba a ser castigado o no que por lo que estábamos hablando ahora. En segundo lugar, mi técnica solo puede ser enseñada a los que están en la misma facción que yo. No tengo intención de ayudar a mi oposición a conseguir más maná. Fue puramente por mi capacidad de maná por lo que había sido acomodada como aprendiz de doncella de Santuario Azul y luego adoptada como hija del archiduque, a pesar de ser una plebeya. Quería preservar al menos un poco mi superioridad en ese aspecto, e incluso yo sabía que no sería seguro ayudar a mis enemigos de esta manera. Restringir mi técnica para que solo los de la facción de Florencia aumenten sus capacidades de maná ayudaría a desestabilizar a la facción de Georgine, ¿verdad? Y con Sylvester empeñado en que Wilfrid se convierta en el próximo archiduque, esta sería una buena manera de demostrar que está firmemente de nuestro lado. Aunque los partidarios de Georgine estaban desesperados por absorber a Wilfrid en su facción, el hecho de que tanto él como el archiduque negaran esos lazos, además de dejar claro que Wilfrid era miembro de la facción de Florencia, haría que cualquier rumor sobre dicha alianza se extinguiera con el tiempo. La única razón por la que esos rumores existían en primer lugar, era porque había mucha incertidumbre en la política, y Wilfrid aún no estaba bien educado, así que lo único que había que hacer era vincularlo más a sus padres. ¿No le daría eso un control total sobre el proceso de selección?, preguntó Ferdinand. No puedo decir que me sentiría seguro dejando un asunto tan importante a tu discreción. Yo tampoco estoy muy familiarizado con la política de los nobles, así que opino lo mismo. Apenas sabía nada sobre qué nobles tenían conexiones con cuáles. Ya me costó todo lo que tenía memorizar los nombres de todos los nobles relacionados con mi propia familia, y elaborar una lista negra basada en las cartas de Besewanst. Pero ninguno de los dos grupos era necesariamente inamovible, y el valor de lo que estaba en juego seguramente haría que la gente se desesperara, así que no quería estar en una posición en la que fuera únicamente yo quien decidiera si un determinado noble era digno de confianza o no. En su lugar, continué, propongo que los nobles necesiten la aprobación de 6 personas diferentes, la pareja del archiduque, ya que ostenta la máxima autoridad en Ehrenfest. Tú, Ferdinand, ya que puedes usar tu riqueza de conocimientos para tomar decisiones racionales no influenciadas por las emociones. Padre, porque es el pilar de nuestro ejército como comandante de los caballeros. Madre, ya que es la líder de facto de la facción de Florencia. Y por último yo, ya que soy quien proporciona el método de compresión de maná. La mayoría de las personas que aparecían en la lista eran simplemente mis guardianes. Si alguien contaba con todas sus aprobaciones, era difícil imaginar que resultara ser uno de mis enemigos. Eso era todo lo que podía pedir como seguro. Oh, son bastantes personas. ¿No te basta con la pareja del archiduque?, preguntó Ferdinand con una leve y divertida sonrisa. Personalmente creo que Sylvester priorizaría sus sentimientos como padre, entregando libremente la información sin importar la facción que se involucre con Wilfrid, y de igual manera creo que el afecto maternal de Florencia permitiría que su corazón se dejara llevar. Karstedt frunció el ceño. Rosemain, ¿estás diciendo que no confías en la pareja del archiduque? Sí confío en ellos, pero son mis padres, siento que pondrán a sus hijos por encima de todo. Igual que mis. Al igual que mamá y papá lo hicieron por mí. Tal vez por haber conocido antes a mis padres de la ciudad baja, Ferdinand pareció entender al instante lo que quería decir. Una expresión compleja surgió en su rostro, una mezcla de reminiscencia y amargura. Así que basas tus expectativas sobre las emociones de los padres en ellos, dijo.
Verás que esa perspectiva no se sostiene en la sociedad noble. Cada uno tiene sus propios pensamientos sobre la paternidad, así que no me importa si se sostiene o no. Mis opiniones personales se basaban en mis experiencias con mi madre de la tierra, que me había dado todos los libros que podía desear, y mis padres plebeyos, que se enfrentaban incluso a los nobles para proteger a sus hijos. Además, añadí, por muy minuciosos que seamos, nuestro proceso de selección no importará si el método se filtra a otros ducados, ¿verdad? Estaba pensando en utilizar un contrato mágico para evitar que las personas a las que enseñemos lo transmitan a otros, pero ¿existen contratos mágicos de una escala lo suficientemente grande como para cubrir no solo Erenfest, sino todo el país? Esos contratos existen, aunque son enormemente caros, respondió Ferdinand. Este era el hombre que se refería a los oros grandes como monedas pequeñas, así que, ¿cuánto podían costar? Sinceramente, me daba miedo preguntarlo, pero sin un contrato así, no había forma de aumentar exclusivamente el nivel de maná de Erenfest. Dinero o maná, elige uno. Tengo la intención de que este método se conozca solo en Erenfest, y si no estás dispuesto a pagar por los contratos mágicos para asegurar eso, entonces considera esta discusión terminada. Los contratos se pueden arreglar, respondió Ferdinand con cuidado, con el mismo ceño fruncido que siempre llevaba cuando contemplaba asuntos de dinero. Ciertamente, valdrá la pena utilizar una parte del presupuesto de Erenfest. Ferdinand, ¿podrías hacer que ni los matrimonios ni los hermanos pudieran enseñar el método unos a otros? Naturalmente, ya que habría contratos individuales para cada noble. ¿Pero por qué? Principalmente no quiero que este conocimiento se extienda al azar. La compresión del maná es tan peligrosa que hay varios profesores presentes mientras enseña, incluso en la Academia Real, y los accidentes ocurren por muy minuciosos que sean los preparativos. ¿No fuiste tú quien me mencionó esto? No había olvidado cuando Ferdinand me preguntó cómo seguía viva, ni cuando mencionó que era extremadamente raro que los niños aprendieran con éxito su propio estilo de compresión de maná. No quería que algo tan peligroso acabara extendiéndose como un reguero de pólvora. Este método de compresión de maná es tan eficaz, que me permitió pasar de ser una aprendiz de doncella de Santuario Azul en el templo, a la hija adoptiva del archiduque. Me imagino a los padres obligando desesperadamente a sus hijos con escasez de maná en un último esfuerzo por evitar que los envíen al templo, algo que desde luego no me gustaría que ocurriera. En la sociedad noble, los niños con menos maná del deseado para el estatus de su casa eran enviados al templo, o cedidos para ser adoptados por otras casas de menor estatus. Existía la posibilidad de que los padres que querían evitar este destino forzaran mi método de compresión de maná en sus hijos, lo que provocaría una oleada masiva de muertes antes del bautismo. Los niños prebautizados no se consideran personas, respondió Ferdinand. Pero eso es solo desde el punto de vista político. Independientemente de que el ducado los considere personas o no, siguen vivos. Y bajo ninguna circunstancia quiero que niños reales y vivos sean puestos en riesgo de esa manera. Esto es algo que simplemente no toleraré, y me niego de todo corazón a ceder en el asunto. Cuando dejé clara mi posición, Ferdinand frunció el ceño y bajó la mirada. Cuando volvió a levantar la vista, había una agudeza punzante en sus ojos dorados y claros que no permitía ni la debilidad ni el engaño. ¿Seguiría siendo tu opinión incluso si algunos niños que podrían haberse convertido en nobles fueran enviados al templo? Preguntó, con la voz más baja de lo normal. Preferiría mucho más a los 11 sacerdotes azules que tenemos ahora que a 10 niños muertos y un noble, dije, encontrando su mirada de frente. Había una enorme diferencia entre ingresar en el templo y vivir como noble, pero aún sabiendo eso, no me movería. Entiendo. Sus ojos se ablandaron y luego se llevó una mano pensativa a la barbilla. Como siempre, no puedo entender por qué eres tan inflexible con algo que no te aporta absolutamente ningún beneficio personal, pero muy bien, cumpliré tus deseos. Tu método de compresión de maná solo se enseñará a quienes firmen estos contratos, de modo que los firmantes ni siquiera podrán compartirlo entre los miembros de su familia. ¿Alguna otra condición? También cobraré una cuota de enseñanza. Eso es razonable, teniendo en cuenta lo valiosa que es la información, ¿no? Yo también lo consideré, pero no impediría a los leynobles participar. Preguntó Ferdinand,
dándose unos golpecitos en la sien y murmurando alguna especulación sobre el precio óptimo. Pude ver a Damuel palidecer por el rabillo del ojo. Si tu objetivo es repartir uniformemente el aumento de maná, dije, ¿por qué no cobrar menos a los ley nobles, aumentando el precio más por cada rango que supere? Los archinobles nacen con suficiente maná como para poder bastarse sin el método, así que solo necesitarán comprarlo aquellos que sientan que el conocimiento tiene valor. El color volvió a la cara de Damuel, pero ahora era Karstedt quien se había puesto pálido. Empezó a contar con los dedos, y luego comenzó a acunar su cabeza. Tal vez tendría que aplicar un descuento familiar. Aceptaré tus condiciones. Ahora, Rosemain. ¿Cuál es el principio de tu compresión de maná? Preguntó Ferdinand, con una sonrisa en la cara. Pero me limité a sonreírle y a negar con la cabeza. Eso puede esperar hasta que firmes tu contrato de magia y pagues tus honorarios, Ferdinand. Veo que has aprendido a ser precavida. Cualquiera podría adivinar que estás tramando algo cuando lo miras con esa sonrisa de villano. Ferdinand se burló y luego se volvió para mirar a Damuel, preguntándome en silencio qué debíamos hacer con él. Dirigí mi atención hacia Damuel a su vez. Parecía un criminal en juicio y esperando su sentencia. Te he enseñado por mi propia voluntad, así que no te pediré honorarios, comencé. Pero, te haré firmar un contrato mágico en el que se establece que no transmitirás lo que has aprendido a nadie más, al igual que los demás. ¿Es eso aceptable? Por supuesto, dijo Damuel, y la sonrisa de su rostro dejó muy claro que, sobre todo, se alegraba de no tener que pagar ningún dinero. Karstedt suspiró aliviado. Con Ferdinand hablándote tan despreocupadamente, parece que no tengo nada de qué preocuparme. Y con nuestra discusión sobre la compresión de maná terminada, comenzó su regreso a Ehrenfest en bestia alta. ¿Qué tan brutal tiene que ser la sociedad noble para que mis conversaciones con Ferdinand parezcan casuales? ¿O es Ferdinand el brutal aquí? Sinceramente, no quiero ni pensarlo. Nos tomamos un tiempo para descansar después de haber despedido a Karstedt, con planes de partir hacia Ilgner al día siguiente. Teníamos al menos este margen de maniobra, ya que la provincia estaba relativamente cerca de Dorban. Rosemain, ya que voy a acompañarte a Ilgner, mi propio funcionario fiscal será suficiente. Justus regresará a Ehrenfest antes que nosotros. ¿Tienes algún problema con esto?, preguntó Ferdinand. En absoluto. Podía adivinar que a Justus le habían dicho que investigara el aire inquietante que rodeaba a la facción de Georgin que Karstedt había mencionado, además de que probablemente quería empezar a prepararse para lo de la compresión de maná. De todos modos, Justus era uno de los leales subordinados de Ferdinand, y no enviarlo a trabajar en un momento como este sería un desperdicio de sus talentos. Excelente. Tengo mucho que hacer hoy, y sería un inconveniente tenerte vagando por la mansión de invierno causando problemas, así que te pido que cojas esto y pases el resto del día leyendo en tu habitación. Entendido. No saldré de mi habitación para nada. Yupi. Un día entero de lectura. Abrazando el fajo de papeles que me había dado Ferdinand contra mi pecho, volví vertiginosamente a mi habitación. Cuando llegué, Fran me acercó una silla, a la que me subí ansiosamente. Los papeles eran un expediente sobre la facción de Georgin, que contenía los nombres de las esposas de los nobles que asistían a las fiestas de té, organizadas por sus miembros, y descripciones de los ley nobles casi neutrales que eran amigos de ellos. Al hojearlo, vi que se habían escrito árboles genealógicos enteros de las esposas nobles, y la última página concluía con las siguientes líneas: espero que esto le resulte útil, Lord Ferdinand. Saluda a Rosemain de mi parte. Madre. Evidentemente, Elvira había redactado este expediente y había hecho que Karstedt lo entregara, advirtiéndonos del peligro que se avecinaba para ayudarnos a evitar lo que pudiera ocurrir. Podía sentir el amor de una madre en estas páginas, y las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos. Tengo que repasarlas y memorizar todos los nombres. Así que le di al expediente una lectura muy completa. Como era de esperar, muchas de las personas que figuraban en mi lista negra por ser amigas de Besewanst aparecían aquí, así que ya conocía más de la mitad de los nombres. Sin embargo, intentar seguir la pista de los complejos árboles genealógicos fue suficiente para que mi cabeza diera vueltas.
Capítulo 285. La fiesta de la cosecha de Ilgner. Mientras miraba fijamente las listas, esforzándome por memorizarlas todas, el batir de alas de un ordonnance llegó al oído. El pájaro entró en la habitación y se posó en el brazo de Brigitte. ¿Llegarás mañana por la tarde? Entendido. Ya hablaré de los planes de la cena con ellos más tarde, dijo con la voz de Hiebe Ilgner. ¿Podrías decirle a Lady Rosemaine que la fiesta de la cosecha está prevista para pasado mañana? Además, asegúrate de hablar con ella sobre lo que hemos discutido. Cuento contigo. Después de repetir el mensaje 3 veces, el ordonnance volvió a tener la forma de una piedra fea y amarilla. Mis disculpas, Lady Rosemaine. Informé a mi hermano de nuestros planes antes, pero no esperaba que respondiera mientras yo estaba de guardia. No me importa, contactar con el Hiebe es parte de tu trabajo. ¿Cómo están las cosas en Ilgner? Ahora que mi reunión estaba completa, Ilgner era la siguiente en mi lista de preocupaciones. Se habían apresurado a educar a su gente para preparar la visita de Ferdinand, pero aún no estaba segura de cómo iría el día de mañana. Las cosas están empezando a tomar forma. Me han dicho que los sacerdotes grises han estado trabajando excepcionalmente. Entiendo. Eso es bueno, dije en voz baja, dejando escapar un pequeño suspiro de alivio. Me disculpo por todo esto. Ni siquiera se me había pasado por la cabeza antes de que Ferdinand lo señalara. Brigitte parpadeó confundida. Lady Rosemaine. Me gusta bastante la cercanía de los plebeyos con los nobles en Ilgner, y hasta hace poco, supuse que no sería un problema mientras yo misma manejara las cosas. Nunca pensé que Ferdinand viajaría personalmente hasta allí, ni que otros nobles empezarían a visitarme para observar el proceso de fabricación del papel. En adelante, mis conversaciones con los Hiebe sobre la expansión de las industrias de impresión y fabricación de papel se celebrarían en el castillo del archiduque. Había supuesto que el taller de Rosemaine en el templo sería suficiente para aquellos que quisieran aprender más sobre ambas industrias, especialmente teniendo en cuenta que Ilgner estaba tan lejos, pero la realidad era que visitar el templo no se consideraba en absoluto digno desde la perspectiva de un noble. La sangre se me había escurrido de la cara cuando Ferdinand señaló que ningún noble querría visitar el templo. Además, incluso a los que no les importaba ir allí no les parecería una referencia significativa, ya que el taller de allí tenía una financiación y una mano de obra inusuales. Por favor, no se sienta responsable de esto, Lady Rosemaine. Es algo que deberíamos haber entendido por nuestra cuenta, sin que usted o Lord Ferdinand nos lo indicaran, dijo Brigitte. Luego hizo una pausa, dudando un momento antes de continuar. Lady Rosemaine, hay algo que quiero preguntarle. ¿Me permite un momento de su tiempo? He recibido instrucciones de permanecer en mi habitación durante todo el día, así que por supuesto. Sin embargo, es raro que traigas algo por tu cuenta. Tras informar a Damuel de que se tomaría un descanso temporal de la guardia, Brigitte se giró para mirarme. Supuse que quería hablar lo mencionado en el ordonnance. Enderecé la espalda y la miré, preguntándome qué podría ser. Lady Rosemaine. Sus ojos amatistas se desviaron incómodamente mientras parecía cuestionar si realmente era una buena idea preguntarme sobre esto. Su mirada finalmente se posó en el suelo. Mencionaste en Hase que a los sacerdotes grises no se les permite casarse. ¿Es eso cierto? Sí. A los sacerdotes grises no se les permite casarse. Lo sabía. Brigitte murmuró, con una clara decepción en su rostro. No podía entender su reacción. ¿Por qué está molesta por eso? Espera, Brigitte. Oh, no, Damuel. Había una emboscada al acecho, y no la vimos venir. Brigitte, por casualidad no amas a un sacerdote gris, ¿verdad? Pregunté tímidamente. Tanto ella como Damuel respondieron con la mirada perdida y un sonoro ¿qué? No. No estoy preguntando por mí, exclamó Brigitte, sacudiendo apresuradamente la cabeza al ver lo sorprendido que estaba Damuel. ¿Qué está diciendo, Lady Rosemaine? Había rechazado la idea con tanta firmeza que tanto Damuel como yo exhalamos un suspiro de alivio. Solo pensé que podría ser el caso, ya que parecías triste porque los sacerdotes grises no podían casarse, le expliqué.
tanto en términos de estatus como de capacidad de mana, es impensable que un noble considere siquiera casarse con un sacerdote gris. Estoy preguntando por un ciudadano de Ilgner, dijo Brigitte, lanzando una pequeña mirada hacia mí, antes de dejar escapar un suspiro de decepción. Me alivió saber que los ciudadanos seguían siendo cercanos a los nobles de Ilgner, pero la situación en su conjunto me ponía un poco nerviosa. Intenté recordar lo que sabía sobre los sacerdotes grises. No es una imposibilidad absoluta. Hiebe Ilgner podría comprar al sacerdote gris en cuestión y sacarlo de la jerarquía del templo, momento en el que él mismo podría permitir el matrimonio, sugerí. Aunque personalmente no me parecía bien que se comprara y se vendiera gente, aquí era muy normal que los nobles compraran sacerdotes grises y doncellas de santuario, normalmente se les ponía a trabajar como sirvientes, oficinistas, etc. Ciertamente, no me importaba vender a un sacerdote gris si eso significaba que podía casarse y ser feliz, y con gusto usaría mi posición de sumo obispa para bendecir su matrimonio y recompensarlo por todo el trabajo que había hecho. Lady Rosemaine, ¿puedo informar a mi hermano de esto inmediatamente? Suponiendo que pueda comprar al sacerdote y permitirle quedarse en la mansión de invierno este invierno, entonces sería mejor que participaran en la próxima ceremonia de matrimonio. Tendré que preguntar a Ferdinand sobre esto primero. Me han dicho que hable con él, antes de hacer nada. Le pedí a Frank que le pasara una solicitud de reunión a Ferdinand, solo para que volviera con un sermón. Creo que te he dicho que te quedes en tu habitación todo el día leyendo, fue la respuesta aparentemente. Al no tener otra opción, le dije a Frank que volviera con un nuevo mensaje. Necesitaré una respuesta antes de que lleguemos a Ilgner, pero si estás demasiado ocupado, puedo ocuparme de esto por mi cuenta. Ferdinand cedió amargamente a una reunión a mediodía, durante la cual le hablé del cura gris que quería casarse. Su respuesta fue la misma que la mía. Eso es perfectamente aceptable siempre que Hiebe Ilgner lo compre. Supongo que desea casarse durante la fiesta de la cosecha de pasado mañana, en cuyo caso habrá que hacer arreglos rápidos. Yo prepararé los... No, tú prepararás los documentos en su habitación. Yo solo le prepararé la medalla de registro, dijo Ferdinand, poniendo fin rápidamente a la conversación y echándome de allí. Así que volví a mi habitación, donde, bajo la supervisión de Fran, empecé a redactar los documentos necesarios para comprar un sacerdote gris. Me incomodaba un poco el saber que ahora estaba involucrada personalmente en la compra y venta de gente del templo, después de que Ferdinand me lo mencionara por primera vez hace mucho. Pero al mismo tiempo, me alegraba que el sacerdote gris llegara a ser feliz y se casara. ¿Cómo se celebran los matrimonios, Fran? No lo sé. Que yo sepa, ningún sacerdote gris se ha casado nunca, respondió con franqueza antes de bajar la mirada y disculparse. Sintiendo las emociones conflictivas que se agitaban en su interior, me puse una mano en la mejilla. ¿Tú también quieres casarte? No quiero. Estoy satisfecha con mi vida actual, y la verdad, ni siquiera estoy segura de lo que es realmente el matrimonio. Si alguna vez me pusieran en una situación en la que me obligaran a casarme, seguramente me sentiría profundamente incómodo, dijo Fran, sin conocer nada más que la vida en el templo. Su respuesta me preocupó un poco. ¿Crees que la mujer de Ilgner puede estar obligando al sacerdote gris a casarse con ella en contra de sus deseos? Eso no merece la pena ni pensarlo. Si el Hiebe decide comprar al sacerdote gris, entonces es natural que el sacerdote gris se venda, respondió Fran. Su expresión dejaba claro que pensaba que estaba siendo demasiado blanda de nuevo. No se podía negar que la venta de sacerdotes grises a los nobles que quisieran comprarlos era una práctica común, pero yo quería que el sacerdote gris fuera lo más feliz posible. No podía evitar esperar que el Hiebe Ilgner no se limitara a explotarlo. Llegué a Ilgner al día siguiente con la preocupación en el corazón. A diferencia de nuestra última visita, los plebeyos no nos recibieron con grandes saludos y no había una multitud esperándonos. En cambio, todos estaban arrodillados a la espera, con Hiebe Ilgner al frente. Su posición era un poco torpe, pero era lo suficientemente pequeña como para ser perdonada, siendo Ilgner una provincia rural y todo eso. A simple vista, estaba claro que los sacerdotes grises habían hecho todo lo posible para entrenarlos, y los habitantes del pueblo habían hecho todo lo posible para aprender. Debes estar cansado después de un viaje tan largo. Podemos posponer la cena,
así que aprovechen este tiempo para descansar a gusto, dijo Hilbert después de que hubiéramos intercambiado nuestros largos y nobles saludos. Con eso, Ferdinand y yo fuimos llevados directamente a nuestras habitaciones. Nuestros asistentes habían llegado antes en carruaje para asegurarse de que todos los preparativos necesarios estaban completos. Iré al edificio lateral una vez que me haya cambiado. Fran, por favor, reúne a todos los sacerdotes grises, dije, haciendo que Mónica y Nicola me ayudaran a vestirme para la cena. Cuando estuve lista, Mónica se quedó en mi habitación mientras Nicola me acompañaba. Necesito ver las cosas con mis propios ojos antes de hablar con el jefe. Soy la sumo obispa, y debería saber más sobre las situaciones en las que se encuentran mis sacerdotes grises. No había previsto en absoluto la posibilidad de que el Hilbert o su gente obligaran a un sacerdote gris a casarse. Mi mente estaba tan concentrada en evitar que las doncellas grises del santuario fueran obligadas a proporcionar ofrendas florales, debido en parte a lo que le había sucedido a Vilma, que ni siquiera se me había ocurrido la posibilidad de que algo así sucediera. No fue hasta que Fran compartió conmigo su propia perspectiva que me di cuenta de que los sacerdotes grises ni siquiera tenían una concepción sólida del matrimonio, y ahora mi corazón se revolvía de pánico. Cuando entré en la mansión de invierno, Fran estaba de pie junto a la habitación que normalmente utilizan los sacerdotes azules. Por aquí, Lady Rosemaine, dijo, abriendo suavemente la puerta para mí. Dentro, pude ver a Gil y a 4 sacerdotes grises arrodillados a la espera. Gil, Nolte, Selim, Bolt, Bartz, me alegro de volver a verlos a todos. Gracias por el duro trabajo que han realizado. Brigitte y Hilbert me han hablado mucho de sus esfuerzos. Nos sentimos honrados. Me senté en la silla que me habían preparado y miré a los sacerdotes grises aún arrodillados. Iré directamente al grano, por falta de tiempo. Una orden de Hilbert me informó ayer de que uno de ustedes desea casarse con una ciudadana de aquí. Si realmente es el caso, hay métodos a través de los cuales se puede lograr. ¿Cuál de ustedes podría ser? Todos los ojos se posaron en una persona, Volk. Palideció y agachó la cabeza. ¿Deseas casarte, Volk? Perdóneme, Lady Rosemaine. No hay nada de qué disculparse. Fran me dijo que sabe tan poco del matrimonio que, si se le pusiera en una situación en la que se viera obligado a casarse con alguien, se sentiría sumamente incómodo. Los sacerdotes grises tienen muy poco poder y están acostumbrados a acomodarse a cualquier exigencia que se les plantee, así que antes de nada, Volk, me gustaría simplemente confirmar tus sentimientos. Ni Hilbert ni la mujer en cuestión están forzando tu mano aquí, ¿verdad? Volk levantó la cabeza y la sacudió de lado a lado. No, nada de eso, me aseguró. Exhalé, aliviada de que mis peores temores no fueran ciertos después de todo. En ese caso, ¿deseas esta boda por ti mismo? ¿Estás dispuesta a dejar el templo y pasar el resto de tu vida en Igner? Si vives aquí permanentemente en lugar de simplemente pasar una temporada como invitado, imagino que tus hábitos y tu forma de pensar entrarán en conflicto con los de los nativos con bastante frecuencia. Además, es probable que luches en muchos aspectos por establecer un matrimonio igualitario en lugar de una relación maestro-sirviente. ¿Aún deseas quedarte aquí, a pesar de todo eso? Tras un periodo de silencio, Volk abrió la boca para hablar. Yo, tengo muchos miedos. Al igual que Fran, comenzó, las palabras se le atascaron en la garganta. No entiendo realmente lo que implica el matrimonio, pero aún así. Deseo pasar mi vida con ella. Me alivia que no se te obligue a ello. Como no podrás casarte mientras sirvas como sacerdote gris, arreglaré la documentación necesaria para que Hilbert te compre en el templo. ¿Te parece bien? Sí, gracias. La tensión se drenó de mis hombros. Ahora sabía que sacerdote gris quería casarse, y que no le estaban obligando a ello. Tengo una reunión con el jefe después de la cena, así que debo apresurarme a volver a mi habitación, dije. Mañana escucharé su informe completo sobre los resultados del taller. Con eso, salí del edificio lateral y comencé a dirigirme a mi habitación tan rápido como pude. Mi plan era hacer que pareciera que ni siquiera había salido en primer lugar, pero la vida no me pondría las cosas tan fáciles. Lady Rosemaine.
El sumo sacerdote la llama, exclamó Mónica, que había venido corriendo desde la mansión de verano. Al parecer, Ferdinand había enviado a uno de sus asistentes a mi habitación con un mensaje urgente, y la sangre se me escurrió de la cara al darme cuenta de que eso significaba que se había enterado de mi ausencia. Entonces, Fran, ¿crees que me van a dar un sermón? Teniendo en cuenta que actuaste sin su permiso mientras estabas usando pociones para mantener tu salud a la fuerza, me imagino que sí. Fran me recogió y nos apresuramos a ver a Ferdinand. Como era de esperar, me encontré con una mirada aguda en el momento en que entré en su habitación. ¿Por qué estabas deambulando cuando podías desmayarte en cualquier momento?, preguntó. Había un asunto urgente en el edificio lateral que tenía que tratar. Quería preguntarle cómo se sentía, al sacerdote gris que planeaba casarse. Mi asunto también es urgente. Rellena esto antes de firmar el contrato de venta con Hebe Ilgner. Ferdinand me devolvió el contrato que había hecho bajo la supervisión de Fran. Pude ver que le había añadido algunas líneas. Ahora había un apartado para enumerar las habilidades de Volk y otro para su experiencia en el taller. Tiene conocimiento sobre el proceso de fabricación del papel y es capaz de enseñar a otros sobre él. También sabe de impresión y tiene experiencia imprimiendo cosas él mismo. Murmuré para mis adentros mientras pensaba en las habilidades de Volk y anotaba todo lo que podía hacer. Cuando terminé, Ferdinand miró las columnas rellenadas y frunció el ceño mientras contaba el número de entradas. Rosemain, ¿has hablado de un precio con Hebe Ilgner? No. Solo me enteré de este asunto a través de un ordonnance para Brigitte, así que aún no hemos concretado ningún detalle. Pensé que podíamos hablar de ello hoy. Al parecer, hace unos días una plebeya había suplicado a Hebe Ilgner que no quería separarse de uno de nuestros sacerdotes grises. El Hebe se había sorprendido tanto como nosotros por el suceso, pero se había hablado tan poco de ello que ni siquiera había sabido que era Volk a quien se refería la mujer, hasta que yo misma fui al edificio lateral. Según el ordonnance, Hebe Ilgner había preparado algo de dinero para la compra, pero como yo no había tratado antes la venta de un sacerdote gris, no sabía realmente qué tipo de precio esperar. El precio medio de un sacerdote gris sería de unos 5 oros pequeños, pero esto varía significativamente en función de sus capacidades individuales. Si tuviéramos que calcular un precio usando esta tabla de habilidades y precios, ciertamente será bastante caro. Volk se formó originalmente para ser asistente, tiene un profundo conocimiento de las industrias de fabricación de papel y de impresión, y es lo suficientemente hábil como para haber sido enviado a otra región para establecer un nuevo negocio y realmente tener éxito. Por supuesto que sería caro. Eso era de sentido común, después de todo, no había nada que mis magníficos sacerdotes grises no pudieran hacer. De todos modos, no habría podido venderlos a bajo precio, ya que entonces no quedaría nadie para dirigir el taller del templo. Eso sí que sería un problema. Bien. Siempre que lo entiendas, respondió Ferdinand. Ten cuidado de no dejarse manipular emocionalmente para bajar el precio. También debo señalar que, como sumo sacerdote, es mi deber gestionar la venta de los sacerdotes grises. Puede que tú des la aprobación final, pero en general, no te corresponde entrometerte aquí. Me parece recordar que el anterior sumo obispo forzó un contrato con Dirk en sus propios términos, señalé, haciendo que Ferdinand hiciera una mueca. De ahí mi advertencia. Los sumos obispos tienen un estatus superior al de los sumos sacerdotes, así que no es que no puedas gestionar contratos, sino que se supone que hacerlo es el deber del sumo sacerdote. Incluso tu predecesor vino a mostrarme ese contrato con Dirk, aunque hay que reconocer que solo una vez que ya estaba finalizado. Puede que seas un testaferro, pero sigues siendo el sumo obispo, y no quiero que interrumpas a mitad de la firma del contrato de Volk. Si tienes alguna duda, exprésala ahora. Ya he confirmado los sentimientos de Volk, así que no tengo nada más que decir al respecto. Un tiempo después de la reunión con Ferdinand, llegó la hora de la cena con Hebe Ilgner. Íbamos a comer en su mansión en lugar de una barbacoa al aire libre con todo el mundo. Hugo había hecho la sopa, pero muchos de los otros platos eran especialidades de Ilgner, hechas con muchos ingredientes locales. Ferdinand parecía estar satisfecho con las cosas, lo que llevó a Hebe Ilgner a relajarse un poco más. La sopa de hoy es extraordinaria.
No esperaba menos de su cocinero personal, Lady Rosemaine. Sus elogios me alegran el corazón. También se lo transmitiré al cocinero. Una vez terminada la comida, nos dirigimos al despacho del jefe para empezar a resolver el contrato. Mis ayudantes y yo entramos y encontramos a Volk de pie junto a una mujer joven y de aspecto honesto, sin duda su pareja. Jefe Ilgner miraba a la pareja con una suave sonrisa que se parecía mucho a la de Brigitte, y la verdad es que fue un gran alivio ver la claridad con la que celebraba su unión. Aunque sabía que Volk quería este matrimonio, en el fondo seguía preocupada por si se aprovechaban de él. Una vez que Jefe Ilgner tomó asiento, no tardó en abordar el tema. Ahora bien, sumo obispa. Sobre el contrato de venta de Volk. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, le expliqué que el movimiento de los sacerdotes era, de hecho, competencia del sumo sacerdote. Señalé a Ferdinand, sentado a mi lado, que tomó el contrato de uno de sus ayudantes, lo extendió sobre la mesa y lo acercó al jefe. Este es el contrato de venta de Volk. Le sugiero que lo revise. El jefe Ilgner comenzó a leerlo de inmediato y, un instante después, sus ojos se abrieron de par en par. Miró varias veces entre Ferdinand, yo y el contrato, y luego a Volk y a la mujer, antes de cerrar los ojos con fuerza. ¿De verdad que Volk es tan caro? El sacerdote gris que mi padre compró hace una generación no era ni de lejos tan caro. Creo que solo costaba un pequeño oro. El valor de un aprendiz de sacerdote gris está determinado por sus habilidades. Ese es el precio de alguien capaz de hacer no más que un simple trabajo de servicio. Volk sirvió anteriormente como ayudante de un sacerdote azul, y por ello ha sido entrenado para servir a los nobles. También está muy involucrado en las industrias de impresión y fabricación de papel dirigidas por Rosemaine. ¿No es obvio que sería caro? Volk y la mujer se pusieron rígidos, mirando desesperadamente al jefe en busca de ayuda. Este devolvió la mirada al contrato mientras lo observaban, y luego bajó los ojos con una expresión extraordinariamente preocupada. El precio es mucho más alto de lo esperado. Yo no creo que pueda pagarlo. De ninguna manera. Escuché a la mujer susurrar. ¿Cuánto esperabas? Pregunté. Dado que había basado su estimación en la experiencia de su padre, podía suponer que había previsto un precio de unos pocos oros pequeños. Pero eso no serviría en absoluto. Volk valía 2 oros grandes y 2 oros pequeños. Esperaba un precio alto debido a sus numerosos talentos, pero pensaba en 5 o 6 oros pequeños como máximo. Habrías tenido razón si él no estuviera involucrado en la industria de la imprenta. Pero lo está, y eso constituye la mayor parte de su valor, dijo Ferdinand, cruzando los brazos. Quien comprara a Volk estaría comprando también sus conocimientos sobre la fabricación de papel y la imprenta, y teniendo en cuenta el valor que les aportaría, no era una opción para nosotros bajar el precio. Lady Rosemaine, jefe Ilgner miró hacia mí, probablemente pensando que yo sería más flexible que Ferdinand. Pero, por desgracia para él, mis habilidades de negociación financiera venían de Veno, probablemente sería aún más difícil de convencer. Por supuesto, quería que el matrimonio se celebrara y que el amor fuera recompensado. Quería dar mi apoyo a Volk, ya que estaba desafiando sus miedos para estar junto a esta mujer. Pero plegarse aquí aumentaría la probabilidad de que otros nobles trataran de obtener descuentos también. Era fácil imaginar que la gente me acusara de mostrar favoritismo hacia Ilgner, o de celebrar falsos matrimonios para manipular mi buena voluntad. Veno me había enseñado a bajar los precios solo después de considerar las consecuencias y determinar si realmente quería tener pérdidas, así que mi única opción en este caso era sacudir la cabeza. Me temo que nuestras negociaciones han llegado a su fin. Sin importar las circunstancias, 6 piezas de oro pequeñas simplemente no serán suficientes, concluí. Jefe Ilgner miró a la pareja en cuestión, la desesperación clara en su rostro. Pero Lady Rosemaine. Volk y Karja están realmente enamorados. Jefe Ilgner, no sé qué es lo que te cuesta entender aquí, pero a los sacerdotes grises no se les permite casarse. Como no puedes permitirte comprarlo, no tienes derecho a hablar de su futuro. Hemos terminado aquí. Mis más sinceras disculpas, dijo Jefe Ilgner, arrodillándose ante Ferdinand con una expresión amarga.
Al mismo tiempo, escuché a Karja dar un ahogo doloroso, sin poder soportar más su sufrimiento en silencio. El aire de la habitación era tan incómodo y desgarrador que me encontré tirando de la manga de Ferdinand y susurrando su nombre, con la esperanza de que pudiera resolver las cosas de alguna manera. No soy yo quien tiene que actuar aquí, se burló, mirándome con una mueca de desagrado. Piensa. ¿Qué harías si no tuvieras dinero para algo? Inmediatamente di una palmada. La solución estaba clara: Ilgner tendría que ganarse el dinero para conseguir lo que quería. Hasta entonces, podía mantener a Volk reservado, sin venderlo a nadie más. Jeppe Ilgner, te concederé los derechos de primera compra de Volk, así que ¿qué te parece si pasas un año ganando el dinero que necesitas para comprarlo? Sugerí, pero Jeppe Ilgner se limitó a agachar la cabeza con tristeza. No es razonable ganar tanto dinero en un solo año. Entonces solo tienes que esforzarte más, dijo Ferdinand, levantándose de su silla. Rosemain, nos vamos. Yo también me levanté y salimos juntos de la habitación. Cuando miré hacia atrás, vi que Jeppe Ilgner se acunaba la cabeza, Karja había roto a llorar y Volk hacía una mueca de dolor, aparentemente a punto de llorar él mismo. Si se esfuerzan mucho, creo sinceramente que podrán ganar lo suficiente en un año. A diferencia de antes, Ilgner tenía ahora un papel recién desarrollado. Si podían encontrar un nicho que se adaptara a sus peculiaridades y vender una tonelada, tendrían más que suficiente para comprar a Volk. Lutz y yo habíamos ganado una tonelada de dinero muy rápidamente cuando empezamos a fabricar papel. Ellos simplemente tendrían que hacer lo mismo mientras no hubiera competencia. Esta era su única oportunidad. Soy yo, o Jeppe Ilgner es bastante poco hábil cuando se trata de asuntos de negocios, reflexioné en voz alta. Me parece que tiene poca capacidad de negociación en general. ¿No es eso un defecto fatal para un noble? Negociar y sentar las bases de los planes eran los fundamentos básicos de la vida noble. Ferdinand se había asegurado de inculcármelo. Tienes razón, respondió Ferdinand con un movimiento de cabeza, pero luego su expresión se convirtió en un ceño fruncido difícil. Comenzó a frotarse las sienes mientras me miraba, aparentemente buscando las palabras adecuadas, antes de abrir finalmente la boca para hablar. Tu sentido de los negocios es bastante anormal para un noble, pero dejando eso de lado. Puedes aconsejar al Jeppe sobre cómo ganar dinero. Benno te entrenó en esos asuntos, ¿verdad? ¿Qué? ¿Ferdinand mostrando compasión a otras personas? Eso sí que es raro de ver, pensé, mirándolo con asombro. Sin embargo, pareció leerme en un instante y me dio un golpe en la frente con una mirada. ¡Auch! Y así llegó el día de la fiesta de la cosecha. Las celebraciones debían comenzar por la tarde, por lo que los habitantes del pueblo se pasaron la mañana haciendo con entusiasmo todos los preparativos necesarios. Yo no solía estar expuesta a este fervor, ya que normalmente las cosas estaban listas para cuando yo llegaba, pero su entusiasmo era contagioso. No tardé en sentir que yo también esperaba ansiosamente la fiesta. Brigitte había pedido el día libre, y aunque no había mucho que pudiéramos hacer con Ferdinand cerca, yo quería que disfrutara de las celebraciones en casa, después de haber estado fuera durante tanto tiempo. En medio de todo el bullicio, me dirigí al edificio lateral con Fran y Damuel. Ferdinand se iba a encargar de la ceremonia de bautismo y demás, mientras que el funcionario de impuestos que había traído se encargaría de la fiesta de la cosecha de la provincia. Justus ya se había ido a casa, así que esta vez yo era básicamente una simple visitante. Entré en una sala del edificio lateral y me encontré con Gil, Lutz y Damián esperando, cada uno con tablas y dípticos con sus informes y notas escritas en ellos. Gil. Me alegro de verte bien. Lutz, gracias por tu trabajo. Y Damián, gracias por dedicar tanto tiempo a este viaje, comencé, elogiando a los tres por su trabajo. Ahora, ¿qué clase de papel han creado? Gil se adelantó primero. Como breve resumen, hemos hecho 3 nuevos tipos de papel, concretamente de Rinfin, Nansers y Effons. La madera de Chireis no funcionó bien con el tororo que obtuvimos de las hojas de Degrova, así que planeamos llevar la corteza interior a Ehrenfest con nosotros y experimentar usando bichos Ram y ediles en su lugar. ¿3 nuevos tipos? Es una noticia espléndida, dije, ganándome una sonrisa de felicidad por parte de Gil.
De la misma manera que el papel trombe es resistente al fuego, el papel Lancet y el Effon podrían tener cualidades especiales propias, dado que están hechos de plantas Face. Pero aún no hemos descubierto cuáles son. Gracias, Gil. Supongo que es algo que simplemente tendremos que tener en cuenta. Asegúrate de buscar cualquier reacción especial al usarlos. Cuando Gil terminó, Lutz se adelantó para dar un informe sobre los trauperles. Aquí hay una fruta trauperle blanca. Suelen recogerse en Ilgner a principios de otoño, pero son demasiado amargas para usarlas como alimento. El zumo de ellas produce un papel firme y suave como la seda, por lo que nos gustaría traer una gran cantidad a Ehrenfest con nosotros para experimentar con otros tipos de madera. El papel hecho con trauperles podría acabar convirtiéndose en una especialidad de Ilgner, comenté. Finalmente, Damián, que ahora estaba mucho más bronceado que antes de llegar aquí, se acercó a discutir el precio conmigo. Al final acordamos una cifra para los 3 tipos de papel, y me aseguré de que la compañía Plantin no me estaba estafando. Ahora, dijo Damián, haré el contrato y volveré cuando esté listo. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.